Buenas tardes, bienvenidos un año más a la fiesta del Partido Comunista de Andalucía. El acto político que hoy tenemos es un acto tremendamente importante y que creo que se nos va a quedar en el recuerdo a los que estamos hoy aquí. Qué mejor momento hemos elegido para celebrar la 19ª fiesta del Partido Comunista de Andalucía y creo que qué acierto poder tener la oportunidad de escuchar y escucharnos en torno a algo que recién celebrado nuestro 20º Congreso en su primera fase es una apuesta estratégica, es una apuesta clara y es una apuesta que conlleva mucho trabajo, mucha militancia, mucho activismo. Y es la construcción de la unidad popular, de la más amplia unidad popular. Ayer lo decíamos en el acto político, en el meeting, y lo reiteramos hoy. La unidad popular se construye en el conflicto, en la movilización y en la calle. Haya o no elecciones generales repetidas, los hombres y mujeres del Partido Comunista de Andalucía y del Partido Comunista de España, junto con otros y otras, tenemos que retomar ese espacio de movilización y conflicto que es la calle. Y tenemos que ser capaces de tener un partido organizado para la revolución democrática, nada más y nada menos. En ello es en lo que estamos y en ello y a ello es a lo que invitamos a los hombres y mujeres, a los compañeros y compañeras que comparten lucha y que pertenecen a otras organizaciones políticas, sindicales o sociales. Es necesario, como bien decía Julio recientemente, ahora mismo, hace un momento en esta misma sala, saber identificar al enemigo. Y el enemigo en estos momentos pasa por la Troika, pasa por la Unión Europea, pasa por la oligarquía económica y financiera. Y el Partido Comunista de España ha sabido también a lo largo de su historia, a lo largo de su trayectoria, saber identificar al enemigo. No en vano el Frente Popular era una alianza, fue una alianza de carácter interclasista, en el cual el pueblo trabajador y otros sectores de la pequeña burguesía pudieron combatir al enemigo común, que era la oligarquía terrateniente y la oligarquía económica de este país y el poder eclesiástico y militar. Se identificó al enemigo y se creció. Se identificó al enemigo y se venció. Y pase lo que pase, haya o no elecciones el próximo 26 de junio, nos vemos en la calle en un 1 de mayo que tiene que ser este año espectacular y que debe de llevar al pueblo trabajador a las calles. Nos tenemos que ver en las plazas y en los pueblos el 28 de mayo para retomar la movilización de las marchas de la dignidad que nos llevaron a más de 1 millón de personas a Madrid aquel 22 de marzo y que fue la expresión de una tremenda pluralidad en torno a 3 consignas muy sencillas que vamos a seguir tratando de defender y de construir, que es pan, trabajo y techo. Hoy, en la fiesta del Partido Comunista de Andalucía, en este día y en este momento histórico, que los comunistas queremos y tenemos que estar a la altura de estos momentos históricos, tenemos la suerte de contar con Álvaro Aguilera, el secretario general del Partido Comunista de Madrid, con Manuela Jiménez, que es la responsable de área externa de la Unión de Juventudes Comunistas de España en Andalucía y que fue candidata de Izquierda Unida, Unidad Popular por la provincia de Jaén. Contamos con Alberto Garzón, el próximo ministro de Economía del Gobierno de España. Ya está hecha la consulta. Y qué bien, porque hasta la última hora y hasta el último momento no lo hemos podido saber. Qué bien, qué bien, qué bien, qué alegría poder contar con nosotros en la fiesta de su partido, con nuestro coordinador general, con Antonio Maillo. Muchas gracias. Disculpar a Amanda Meyer, que estaba previsto que estuviera en esta mesa con nosotros y nosotras hoy, pero compatibilizar
la vida laboral y la vida personal a veces se hace difícil y se disculpa y no va a poder contar con nosotros hoy. Empezamos por ese orden, Álvaro, después Manuela, después Antonio y cerrará Alberto. ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿5 minutos? Bueno, buenos días, camaradas, compañeros, compañeras, amigas y amigos. En primer lugar, en nombre del Partido Comunista de Madrid, agradecer al Partido Comunista de Andalucía esta invitación, estar hoy aquí. Es para nosotras, para las comunistas madrileñas, un acto de confraternización con la Federación de Andalucía y un orgullo estar aquí con tantos camaradas y tantas camaradas y muy especialmente, como decía ahora Mariscal, con el compañero y camarada Antonio Maillo. Pues la verdad es que es muy emocionante estar sentado hoy aquí con él y poder compartir este rato de charla y de reflexión conjunta. Por otra parte, venimos aquí a hablar nada más y nada menos que de unidad popular, que es una de las cosas que más se han hablado en los últimos 2 años, 3 años, a raíz de una crisis política que ha vivido este país, una crisis de valores que derivaba de una crisis económica, pero que ha llegado a muchos más elementos de nuestra vida cotidiana y a muchos más elementos de la vida política y social, ¿no? Lo importante no es tanto, yo creo que todos y todas ya tenemos bastante claro que la política de unidad popular, que la construcción de unidad popular y que apostar por espacios que sean capaces de generar la posibilidad de conjuntar a mucha gente, incluir a mucha gente, juntar a mucha gente que está planteando una posibilidad de ruptura frente a un régimen saqueador, a un régimen de chorizos que nos está aplastando. Eso yo creo que ya está claro, que es algo que todos y todas entendemos que es necesario, pero lo importante es hablar de por qué hace falta trabajar por esa unidad popular y por qué es necesario trabajar por esa unidad popular. Y hay un elemento que a mí me parece que es clave, que es que no, por un momento, después de muchos años en los que, en cierto modo, en esta sociedad, en este país, había una cierta política del tran-tran, en la que las cosas cambiaban poco, en la que había una foto fija que variaba unos centímetros, pero que no tenía cambios profundos. Por fin, de pronto, entendimos muchos y muchas que había un clamor popular que permitía o que podía posibilitar la victoria de unos ideales de ruptura, de unos ideales de confrontación contra el régimen que padecemos. Esa posibilidad de vencer, esa posibilidad de ganar, confronta con nuestra tendencia a la derrota como un elemento romántico, como un elemento casi de nuestro ADN, ¿no? Y yo creo que las comunistas no tenemos que asumir que estamos llamadas a la derrota, sino que estamos llamadas a ganar, a la victoria, a ser capaces de que nuestra clase tenga un gobierno decente y un gobierno que piense por sus intereses y no por los intereses de la oligarquía y de los poderosos, que es hasta ahora todos los gobiernos que hemos tenido en este país, en la nación, en este país, ¿no? Y eso es algo que es hermoso, es algo por lo que merece la pena luchar, es un camino que está lleno de contradicciones, es un camino que está lleno de dificultades, es un camino que está lleno de baches. Nosotros y nosotras, en nuestra comunidad, en nuestra región, en Madrid, hemos tenido muchas dificultades a la hora de apostar por esa política de unidad popular, por construir junto a otros y otras una alternativa. Y evidentemente ese es un camino que tiene, como decía, muchas chinitas que a veces impiden que el vehículo ruede con total libertad y con total eficacia, ¿no? Pero mirando ahora hacia atrás y viendo todo lo que ha pasado en los últimos años, en todo lo que ha supuesto lo que se inició con las huelgas generales, con el 15M, las marchas de la dignidad, la abdicación del monarca, etcétera, yo creo que supimos ver o que entendimos muchos y muchas que era un momento de fractura histórica, era un momento en el que un régimen se debilitaba y que teníamos que ser lo suficientemente inteligentes para poder hacerlo caer. Y la unidad popular se construye día a día, se construye en las calles, no es un pacto entre dos fuerzas políticas únicamente, no es un pacto de listas electorales, es algo mucho más, es algo que trasciende mucho más que eso. Y en mi opinión, por ejemplo, el mayor ejemplo que hemos tenido en este país de lo que yo entiendo por unidad popular al menos, fueron las marchas de la dignidad, en el que miles de hombres y miles de mujeres salieron a las calles a reclamar pues nuestros derechos, pan, trabajo, techo, dignidad. Y aquella jornada de las marchas de la dignidad supuso el principio de un proceso que ahora se cierra. Yo creo que, en cierto modo, estas elecciones, si se repiten, si hay elecciones generales de nuevo, daremos carpetazo a un proceso. Y entre nosotras y nosotros
está en cierto modo la posibilidad y la capacidad de dar un carpetazo hacia la posibilidad de una ruptura, hacia la posibilidad de construir y de trabajar por ese proceso constituyente que alumbre una nueva Constitución, una nueva correlación de fuerzas, otra forma de entender la política, o la restauración borbónica, la restauración capitalista y la vuelta a lo que ya conocíamos, es decir, a una especie de bipartidismo de nuevo cuño, a una salida lampedusiana en la que todo aparentemente ha cambiado, pero que todo también va a continuar igual. Y creo que está en nosotros y nosotras la capacidad, y por lo menos que no se nos deje nada en el tintero, de conseguir que eso no sea así, que salgamos de esta crisis que hemos vivido política de valores, dando una alternativa y dando una salida política a todo ese descontento popular que durante todos estos años pues ha azotado nuestras calles y en cierto modo ha roto el sistema de partidos tal y como lo conocíamos. Pero lo importante es, porque a mí sí que eso me parece clave, y en ese sentido movilizaciones como la del 28 en Andalucía y otras son el elemento sobre el que tenemos que trabajar, es que no podemos olvidarnos de la calle. Después de las municipales y un poco antes, una serie de fuerzas entendieron, yo creo que a mi juicio de manera errónea, que era suficiente con votar y que con eso ya se podía construir otra sociedad y que bueno, con un cierto cambio de correlación de fuerzas en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, pues iríamos a un sistema mejor. Y eso sabemos todos y todas las que estamos aquí que no es verdad. Que la clave está en luchar y que la clave está en construir poder. La unidad popular es el espacio para canalizar y para generar poder contra el poder existente. Y ese es, en mi opinión, el trabajo que tenemos que hacer. No vale solamente con que tengamos un buen resultado electoral, un decente resultado electoral. Hay que quemar las calles, hay que llenar las calles de rebeldía, hay que llenar las calles de indignación y hay que saber canalizarla hacia la construcción de otro modelo, de otro país. Y en eso es en lo que yo creo que tenemos que estar todas y todos. Tenemos el 28 de mayo una convocatoria de las marchas de la dignidad, a la que se han sumado otros colectivos, y tenemos que trabajar porque esa movilización sea una movilización potente, sea una movilización que ponga contra las cuerdas al régimen, que asuste a los saqueadores y a los chorizos, que sea capaz de dar ilusión y esperanza a miles de personas que entienden que tenemos que ser nosotras y nosotros los que empuñemos la antorcha de la rebelión. Y si somos capaces de que esas movilizaciones, si somos capaces de seguir luchando en las calles por confrontar contra el actual régimen, yo estoy convencido de que los resultados electorales vendrán casi de manera natural a nuestro favor, que seremos capaces de entender también que es necesario sumar fuerzas, que es necesario ir hacia un proceso colectivo, hacia un proceso de respeto de identidades, hacia un proceso en el que pongamos en valor un acuerdo político de mínimos que sea de ruptura, que sea constituyente, y que además nosotros y nosotras, Izquierda Unida, el Partido Comunista, defendamos nuestro programa de ruptura. No se trata de entregarnos ni se trata de dar a cambio de nada toda nuestra historia, todo nuestro capital humano, político y militante. Todo lo contrario, hay que ponerlo en valor y entender que este país, sin las mujeres y los hombres del Partido Comunista, sin las mujeres y los hombres de Izquierda Unida, no va a tener un cambio real, no va a poder aspirar a una ruptura real. Somos nosotras y nosotros, las que estamos aquí, las que estamos parando desahucio, las que estamos en las calles, las que siempre entendemos que la lucha es el único camino, las que podemos realmente cambiar este país. Y eso es algo que nos tenemos que creer, porque lo peor que podemos hacer es ir a los espacios de unidad popular con complejos. Tendremos un resultado electoral algo menor que el del resto de formaciones políticas. Habremos pasado momentos malos, pero desde luego el Partido Comunista de España, la historia del Partido Comunista de España merece el reconocimiento y es imprescindible en cualquier alternativa política que se genere en este país. Y por tanto, si entendemos y valoramos nuestra propia historia, si entendemos y valoramos nuestro propio capital militante, si sabemos hacer ver al resto de la sociedad que somos imprescindibles para una posibilidad de ruptura, yo entiendo que somos imparables, entiendo que la ruptura es imparable, entiendo que ese descontento popular vamos a poder canalizarlo y que por fin lograremos, después de muchísimos años, una victoria clave, una victoria importantísima para poder derrotar a esos chorizos, a esos saqueadores a los que me refería antes. En eso nos tenemos que poner, camaradas, compañeros y compañeras. Yo creo que el partido está preparado para hacerlo. Creo que la ilusión que conseguimos en campaña, una ilusión fundacional,
que el compañero Alberto encabezó y que el camarada Alberto fue capaz de dirigir. Creo que todo ese capital que fuimos capaces de generar, toda esa ilusión militante, tiene un carácter fundacional, tiene un carácter de ruptura y tiene un carácter que es y que permite la construcción de ese nuevo país que todos y todas queremos. Así que, camaradas, a la lucha, a la victoria y por la unidad popular siempre. Yo creo que seamos capaces de tener un gran resultado tanto en las calles como en las urnas, pase lo que pase en los próximos meses. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Manuela Jiménez, ¿vale? Yo soy de Juventudes Comunistas y bueno, lo primero, saludaros, dar ya las buenas tardes, que además pues se agradece que esté la carpa así, porque en realidad es la hora de la cerveza y de la tapa, como bien sabéis, tenemos costumbre aquí en Andalucía, ¿no? Además quería dar las gracias, ¿no?, por ofrecernos pues bueno, este espacio y compartir este escenario pues con Antonio, con Alberto, con Álvaro, ¿no?, y también la compañera Amanda que no ha podido estar, ¿no? Yo creo que es un espacio importante también para la juventud, para que pues bueno, se pueda visibilizar nuestra lucha, ¿no? Y que tenemos también que decir en todo este espacio de reivindicaciones, ¿no?, que además es la fiesta del Partido Comunista de Andalucía, ¿no? Y además también quería pues bueno, saludar al compañero Antonio Maillo, ¿no?, porque bueno, como a todo el mundo pues nos alegra que vuelva a compartir estos espacios con nosotras, ¿no? Entonces yo creo que bueno, sin más, yo creo que bueno, cuando nos planteamos hablar sobre la unidad popular, ¿no?, estamos viendo una especie de histeria colectiva, ¿no?, en la que todavía pues no se sabe qué va a pasar, ¿no? Estamos, pues bueno, hay una incertidumbre, ¿no? Y bueno, tenemos que ver qué está pasando ahí. Tenemos unos medios de comunicación también que tienen mucha culpa de que encaucen además el mensaje concreto que está pues bueno, generando ahí pues opiniones y demás, ¿no? Cuando hablamos de unidad popular, lo están presentando como la única opción de algo institucional entre una unión, ¿no?, entre partidos políticos, concretamente pues Podemos, Izquierda Unida y además otras organizaciones que también se quieran sumar, ¿no? Pero nosotros como comunistas yo creo que tenemos la tarea de plantear que es para nosotros la unidad popular, no solo una amalgama o una sopa de letras, ¿no?, de siglas ni una marca simplemente electoral de cara a las elecciones, ¿no?, que bueno, pues probablemente sean en junio si la hubiera, ¿no? Tenemos que plantearnos como comunistas que somos, que es para nosotros la unidad popular, a qué nos lleva, ¿no? Yo, bueno, pues en el aprendizaje que llevamos, el recorrido que tenemos, ¿no?, siempre planteamos que al final sea pues la conciencia que la clase obrera además tiene que tener, ¿no?, para combatir los problemas que además son comunes de la clase obrera, ¿no? Y yo creo que tenemos un papel muy importante hoy aquí y a lo largo de la trayectoria, ¿no?, de la construcción de esa unidad popular, ¿vale? Además, tenemos que plantearla como una estrategia para crear espacios para la construcción del poder popular. Y bueno, pues estaréis planteando, pues eso, ¿cómo lo hacemos, no? Es muy fácil decirlo, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues se me viene a la cabeza, como siempre trabajamos también las juventudes comunistas, ¿no? ¿Qué planteamos cuando hablamos de crear espacios de poder popular, ¿no? Y que no solo se convierta en algo institucional gestionado por la institución de cara a unas elecciones? Bien, tenemos que empezar a plantear, darle herramientas a la gente si queremos que tenga esa toma de conciencia, ¿no?, y que se den cuenta de los problemas que realmente están generando, pues bueno, la crisis del capitalismo, ¿no? Toda, pues bueno, esa conjunción además del capitalismo que está asociado con el patriarcado, ¿no?, que a la misma vez nos afecta a las mujeres. Tenemos que dar esas herramientas para generar la lucha de la clase obrera, que empiecen a vertebrarlo, ¿no? Y así es como vamos a generar esos espacios. Bien lo decían pues tanto Mariscal como Álvaro, ¿no?, que nosotros hemos llegado
a las marchas de la dignidad como un espacio unitario. Yo creo que es uno de los mayores logros, además un espacio estupendo para la intervención, porque ahí había una asunción de lucha, ¿no? Además del eje, que bueno, pues nuestro lema es pan, trabajo, techo y dignidad, también se están aunando otras luchas, ¿no? Yo, bueno, lo que sobre todo quería destacar en este escenario, ¿no? en esta escena, es el papel también que tenemos la juventud y cuáles van a ser nuestros ejes discursivos, ¿no? Porque parece que se nos olvida que estamos ahí, que somos la parte olvidada, ¿no? de todo este proceso. Tenemos una lucha muy importante, es decir, tenemos las luchas sectoriales, ¿no? Pues como son los obreros, la parte vecinal, ¿no? Además las luchas feministas, pero luego también está la parte de la juventud. Nosotros hablamos de juventud combativa, porque tenemos muchísimas cosas que reivindicar. Nuestros ejes principales serían, lo primero, tener también la posibilidad de emanciparnos, de tener un trabajo digno, no tener que ser, exiliadas económicas, ¿no? ¿Cuánta gente conoce o tienen sus propios hijos aquí? Precisamente tendréis muchos familiares y amigos, ¿no? que estén fuera. También estamos luchando por una educación que sea pública, de calidad y gratuita, y también por el acceso a una sanidad. Esa lucha también nos compete a la juventud, y también el ocio, porque el ocio además, pues bueno, nos criminalizan por estar en la calle, pero es que además eso enlaza también con acceder a los espacios públicos y de calidad, que no tengamos que pagar por ellos, que sean accesibles a todo el mundo, ¿no? Esas son unas luchas concretas que todo el mundo, o sea, es algo que nos une, ¿no? Es una unificación. Puede ser que sean nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras ciudades, no importa, pero todo el mundo tiene algo por lo que luchar concretamente, ¿no? Y luego además también se criminaliza nuestra lucha social, ¿no? Estamos viendo la represión, la tantísima represión que hay con multas. La gente está, bueno, pues ya están empezando a tomar esas represalias, ¿no? La gente en la cárcel por protestar, están criminalizando el activismo social, ¿no? Y yo creo que esa es también una lucha muy importante que tenemos que considerar también, que es unitaria y que es propia, no solo de la juventud, sino de todos esos espacios unitarios en los que participemos, ¿no? Y por supuesto no se me olvida pues la lucha feminista, ¿no? La lucha feminista la dejo también pues para lo último, ¿no? Porque es lo que más estamos viendo que tenemos muchísimo déficit en cuanto a poder articular un discurso que ya sea rupturista, en el sentido de las mujeres dan un golpe en la mesa, ¿no? Es decir, basta ya, ¿no? Basta ya de tantos asesinatos, de tanta violencia machista, ¿no? Y vemos cómo, una vez más, el capitalismo es aliado del patriarcado, ¿no? Entonces, dentro de esos espacios unitarios, el feminismo y la igualdad entre los hombres y las mujeres también tiene que tener cabida. Esa es una prioridad, además, de cada comunista de este espacio, de cada comunista de todo el mundo. Esa es una prioridad. Luchar a favor de la igualdad, de que todo el mundo sea igual, que no nos sigan asesinando a las mujeres, y combatir la violencia machista que cada día pues nos afecta tanto a mujeres jóvenes como mayores, ¿no? Hijas, hermanas, madres, amigas, ¿no? Y yo creo que esa es una de las principales luchas. Y yo sí que quería dejar esto claro, porque parece que la juventud vamos por un lado y el resto no, vamos todas juntas, vamos a generar esos espacios. Tenemos unos espacios unitarios donde podemos articular todo este tipo de lucha, y yo creo que eso es lo importante. Yo con que pues bueno, nos quedamos con eso en torno a, además de todo lo que tenemos de aquí en adelante, ¿no? De cara a unas elecciones y demás, tenemos que seguir construyendo ese poder popular en torno a esos ejes discursivos que yo creo que son fundamentales. Muchas gracias. Perdón, antes de dejaros con Antonio, recordaros que estamos en la fiesta del Partido Comunista de Andalucía, que hace un día estupendo, bastante calorcito, que hay una barra estupenda para consumir cervecitas y tapitas, que os invitamos a que hagáis y cometáis ese acto de rebeldía
consumiendo. Todo esto lo sacamos con trabajo voluntario de mucha gente, de muchos camaradas, y necesitamos por lo menos no perder dinero, que no nos cueste esto. Gracias. Bueno, pues qué alegría tengo, ¿eh? Yo estoy muy contento hoy, aparte de buen día, de encontrarme con tanta gente magnífica, con tanta energía de luchadores y luchadoras, como ejemplificáis a lo largo de los pueblos y las ciudades de Andalucía. Mucha alegría porque la energía de los luchadores y las luchadoras, la energía de las resistentes y los resistentes, y también la energía concentrada de tanta gente que aspiramos no solo a resistencia, sino a cambiar este país, es una energía que cura, camaradas, compañeros y amigos. A mí me cura, me está curando. Muchas gracias. Posiblemente porque la experiencia personal es también una metáfora de lo que también hemos y significamos en la cultura política. Yo estaba en el primer día de elecciones, por la mañana en un acto público, y por la noche me decían que lo más probable es que tuviera un cáncer de estómago, como que efectivamente después se confirmó. Y es parte de la vida, es parte de la vida, como este proceso político. No hay que vivirlo como algo extraordinariamente al margen de la vida, sino que forma parte de la vida, como también forma parte de la vida las dificultades que tenemos, no solo individuales, sino también colectivas. Y en ese ejemplo de que forma parte de la vida, que asumimos y que hay que gestionarlo bien y que hay que luchar con fuerza para curarse, para sanarse, yo creo que también estamos en el cuerpo político en esa clave. Vivirlo como parte de un proceso que tiene sus dificultades, pero que también tiene sus oportunidades. También, incluso en la enfermedad, hay oportunidades, compañeros y compañeras. También se salva y se vuelve uno más reflexivo y aprende mucho y de otra manera. Yo quiero agradeceros, antes de hacer una reflexión puramente política, el apoyo emocional, porque eso ayuda mucho. Y así os lo transmito a todos aquellos y aquellas que compartís conmigo este tipo de experiencia, que, como digo, es una experiencia que forma parte de esa vida y, por tanto, y ya que somos dialécticos, también va a seguir parte del camino de la vida, porque vamos a tirar para adelante, por supuesto, ¿no? Y la primera reflexión que yo quería compartir con vosotros, dicho esto y un poco agradeciendo, ¿no?, porque no lo he podido hacer públicamente nunca, hasta ahora de una manera directa, con el calor ahí directo de la gente, no solo el calor climático, sino también el vuestro emocional. Yo recuerdo una frase que dijimos después de la elección europea, que además la compartimos mucha gente, ¿no? En junio de 2014, ante la convulsión del mapa político, nosotros dijimos algo que es tiempo de audacia. Porque podía haber una reacción defensiva y temerosa. Y, sin embargo, apostamos por la audacia política, como ejercicio ante un escenario que no habíamos teorizado ni habíamos vislumbrado bien, que no lo habíamos gestionado bien. Porque nos lo dijo la gente, no lo dijimos nosotros. Pero a partir de ahí afrontamos un debate desde la audacia política que tuvo varias continuidades, y que yo quiero hacer una exposición antes de la de Alberto, que seguramente va a ser mucho más enriquecida y con más detalle, sobre el momento político que tenemos y cómo lo hemos ido construyendo. Una audacia política que se basa en algo que nos identifica y que no debemos olvidar. Y sobre todo no caer y tener ahí mucha inteligencia colectiva de no sucumbir a la ofensiva mediática. Porque habrá ofensiva mediática de determinados medios que será más potente en la medida en que nosotros tengamos más capacidad de que lo vean como una amenaza. Porque ellos siempre nos ven como una amenaza. Por tanto, la primera lectura es atención a lo que viene. Y bendita la ofensiva, porque será una señal de que vamos por buen camino. En segundo lugar, a la movilización como la acción que mejor nos define. Lo decía Álvaro y Manuela también muy bien. El espacio unitario ahora mismo realmente existente es el de la movilización del 28M, del 28 de mayo. El espacio donde nos movilizamos todos, desde los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola hasta los de Correos, que, por ejemplo, en la provincia de Sevilla, en este año, en lo que va de año, ha tenido un despido de 250 empleos. O las trabajadoras de ayuda a domicilio, explotadas por las grandes empresas. O las luchas contra los desahucios que siguen, que todo no es el escenario electoral. Desde esa apuesta por la movilización, esa es la mejor energía para construir unidad popular. No será en una reunión de 2, 3 o 25, me da igual. Si es en una reunión que represente a esos espacios que tenemos que seguir construyendo y que es la mejor manera de empujar
a la creación de una unidad popular que, si se plasma electoralmente, modificará, si hay elecciones al final, y ahora voy a explicar por qué me encuentro en profunda minoría respecto a lo que todo apunta de elecciones, pero para que entendáis un poco el marco en el que nos situamos y por qué todavía tenemos que esperar al martes o al miércoles, aunque todo apunta a esa repetición de elecciones. Pero sí es verdad una cosa: si hay confluencia, no hay repetición de elecciones, hay elecciones nuevas, porque habrá un sujeto electoral que sacuda el espacio electoral. No serían repetirle el 20 de diciembre, porque nos encontraríamos ante una formidable lectura o resultado electoral de esos espacios unitarios a los que aludíamos, y pivotaría el debate ¿sobre qué? Sobre la parte continuista del sistema, que es la línea que desarrolla el Partido Popular, y la parte alternativa y de ruptura democrática que establece una candidatura de confluencia con Izquierda Unida dentro. Porque cuando alguien dice, bueno, ¿cómo es que el sistema no se ha puesto de acuerdo para no repetir las elecciones? Yo creo que ahí la oligarquía financiera está presionando, pero hay una profunda escisión en la oligarquía política, que también la hay, y es la de la línea continuista dentro del régimen, que es la del PP, y la línea reformista, la empedusiana, iniciada por PSOE y Ciudadanos. Lo decía muy bien Alberto, o ahora lo va a explicar, lo ha dicho en un vídeo que yo os recomiendo que veáis por la red. El PSOE tuvo la oportunidad, como siempre, de decidir entre una mesa a 4 donde estaba Ciudadanos, Compromís, Las Mareas y Izquierda Unida, Unidad Popular, o irse con Ciudadanos, que es lo que hizo. Siempre le pasa lo mismo. ¿Os acordáis en el 93, cuando Julio Anguita le presentó a Felipe González una propuesta programática de 10 puntos para reformar este país, y Felipe González ¿con quién se alía? Con la burguesía catalana, lo de siempre. O Antonio Romero en Málaga, claro, nuestro alcalde moral, que decían, ¿no? Aquí lo tenemos, además. Por cierto, digo esto porque nos asaltan las dudas hasta el último día sobre si habrá una salida a la catalana de último envite, aunque todo apunta a que pueda haber elecciones. Pero primera tesis, si hay una confluencia, no será repetición de elecciones. Será un debate entre el Partido Popular, que gana la línea continuista de un régimen que no está dispuesto a modificarse en nada, o la línea de ruptura democrática que podemos representar desde las confluencias. Y la gente tendrá que decidir. La gente tendrá que decidir y, por tanto, no será una repetición de elecciones. En segundo lugar, me preocupa que haya gente que lo que aspire sea simplemente a quedar segundos o hablar del sorpaso al PSOE. No. Nosotros aspiramos a una confluencia como instrumento electoral para ganar las elecciones. ¿Y por qué para ganar las elecciones? Porque tenemos un compromiso en un momento histórico, que decía José Manuel Mariscal, un momento histórico donde tenemos que ser un instrumento para el cambio de política en nuestro país. Un país que está enfangado en la corrupción, un país que tiene a los delincuentes de cuello blanco siguiendo en sus puestos ejecutivos y rodeándose y llevándose indemnizaciones supermillonarias de empresas que arruinan. Una red de telaraña normativa que ha pergeñado el Partido Popular y entre el Partido Socialista, traducida en reformas laborales que han dejado absolutamente en la estacada a los trabajadores y trabajadoras de empresas en crisis, de la privatización de la sanidad o la educación como los grandes pasos de apertura del negocio de quienes agotaron en el ladrillo esta exposición y que ya lo han iniciado en los servicios sociales y que conocéis todas aquellas mujeres, principalmente y también hombres, que estáis en las ayudas en los trabajadores y trabajadoras a domicilio. Porque han creado un sistema que agota a los ayuntamientos, que es la administración donde permiten resolver los problemas pequeños de las comunidades, de los pueblos, de las ciudades. Y hay que deconstruir esas normas. Nosotros confluimos no para ser segundos, no para que Alberto sea ministro de Economía, perdona que te rectifique. Queremos una confluencia para ganarle al Partido Popular, que es el verdadero debate, porque el Partido Socialista se ha anulado por sí solo, porque ha renunciado a la reforma. Ha renunciado. Allá ellos. Mirad, el PSOE está histérico. Está histérico con la posibilidad de la confluencia. El PP está histérico con la posibilidad de la confluencia. Los grandes magnates de los medios de comunicación, del régimen y de los bancos están iniciando ya la
operación de intoxicación que ya se vio en la semana pasada cuando se hablaba de acuerdos ya hechos sobre la nada, con un intento de reventar cualquier operación. El Partido Socialista se ha anulado porque no es capaz de romper sus lazos por las presiones de Susana Díaz y otros valores que demuestran su absoluta ausencia de voluntad política. Por tanto, si hay confluencia, que estamos diciendo que hay un debate en este país, hay unas nuevas elecciones entre el PP, línea continuista que ha ganado dentro del régimen, o nosotros como línea de ruptura democrática para volver a recuperar a este país como un país decente y profundamente democrático. Porque en estos espacios yo creo que es muy importante que sepamos, y los ayuntamientos, y esa es la última reflexión que quiero hacer, juegan un papel importante. Antonio Romero, cuando era coordinador andaluz, entre otras responsabilidades, lo decía mucho: los ayuntamientos siempre han sido motor de cambio y tenemos que vincularlos y hacerlos cómplices en este motor de cambio. Ellos saben, el Ayuntamiento de Madrid ahora, el Ayuntamiento de Barcelona, pero también el Ayuntamiento de Córdoba, el Ayuntamiento de La Roda, cuyo alcalde está aquí, el Ayuntamiento de Paradas, que también está aquí, los ayuntamientos cordobeses, como muchos de Almodóvar o Montalbán o Navacartella, etcétera, saben lo que significa luchar y estar al servicio de la gente frente a una norma que está orientada a la privatización de los servicios, al deterioro de los mismos y al bloqueo de ayuda a la gente que lo necesita. Pero con todo y con eso están iniciando la deconstrucción, el desmantelamiento de normas. En Córdoba, a Ucorsa se evitó la privatización. Se ha abierto la bolsa de empleo para la empresa de la limpieza de 400 empleos. Se impide la privatización de la empresa del alumbrado público el día que faltaba una firma, que lo iban a hacer el día que detienen al colega de la empresa que el PP le iba a dar la privatización porque estaba liado en la red Gürtel. Y era el día que tenía que ir a hablar con Nieto como alcalde para firmar la privatización y se tuvo que ir a la cárcel o detenido por la policía, porque esta es la complicidad y la alianza que establece el Partido Popular. Y se ha parado. Y tendrán que seguir deconstruyendo porque hay una tela de araña normativa que habrá que desmantelar. Y eso estamos dispuestos a hacerlo, claro. Pero atención, con una... Y ya termino. Pero termino con algo que le gusta a Alberto mucho. Con una auténtica revolución cultural llamada nueva forma de cultura política. Y en eso yo creo que Alberto sintetiza muy bien lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en esa nueva revolución de cultura política, sin la cual no hay revolución democrática, o cambiamos los valores o no hay cambios, por muchas normas que la emprendemos, si no la impregnamos de un cambio en nuestra cotidianidad, en nuestra forma de hacer política, en nuestra actitud de compromiso. Hablamos primero de integridad, para enfrentarse a la ofensiva de los poderosos, que no siempre ha ocurrido cuando ha gobernado la izquierda. Integridad, porque cuando hagamos políticas de cambio nos vamos a enterar de lo que vale un peine, compañero y compañera. Ese es el termómetro. ¿Cuándo ha sido cómodo gobernar desde presupuestos de izquierda y transformadores? Nunca. Por tanto, primer rasgo de esa nueva revolución cultural, una integridad para soportar y resistir las presiones de los poderosos. Un espíritu de servicio desde la ética de los principios. Sí, la ética de los principios. Estamos en responsabilidades políticas para defender y acercarnos a aquello que siempre hemos soñado, cuando hemos sido militantes o cuando hemos ido configurando y conformando una ideología política. Y cuando estamos aquí como coordinador, como secretario general del PCAO, del PCM, de los JC o nuestro portavoz ahora del grupo, y espero que con más responsabilidad, el futuro coordinador de Izquierda Unida, Alberto, estamos aquí para convertir y para acercar esas aspiraciones que teníamos como militantes que se conviertan en realidad. Para eso estamos. No para ganar, valga lo que valga, que eso son las mayores derrotas. Cuando alguien se pone así, algún dirigente se pone así a ver por dónde va el viento para ganar, esa es la mayor derrota. Porque eso no sirve para nada, no sirve ni sabes si al final son tus convicciones las que se abren paso. ¿Para qué gestionar contra tus convicciones? Hay que seguir valorando y reivindicando la ética de los principios y la ética de la convicción, que sirvió para que esta dirección andaluza supiera leer lo que quería este proyecto político cuando se enfrentó al intento declarado de no hacer reformas ni cambios en el gobierno de Andalucía. Y nosotros dijimos que había que hacer reformas y cambios. Y el PSOE demostró que no estaba dispuesto y rompió el gobierno. ¿Por qué? Porque este proyecto político tiene dificultades o no, como el propio partido.
Pero si se mueve de esa ética de convicción ideológica, de esa coherencia política, siempre saldremos adelante. Y los vientos de la política son muy variables. Ahora se demuestra que estamos al alza. Que estamos al alza, obviamente. ¿Por qué? Porque esa coherencia, esa ética de los principios, la ética de la convicción, también tiene su resultado. En el Ayuntamiento de Granada, denunciamos hace 2 años, el Grupo Municipal denunció hace 2 años, el contubernio que había y la corrupción urbanística. 3 o 4 amigos de empresarios que eran siempre los que, curiosamente, compraban antes de su recalificación terreno en torno a grandes proyectos urbanísticos. Ahora se ha denunciado. Es la perseverancia de quienes fueron insultados, tuvieron piedra en el camino, aguantaron amenazas de denuncia, de funcionarios y funcionarias públicas que también aguantaron. Ahora se ve, porque es una carrera de fondo, compañeros y compañeras. Y tercera, y que también refleja quizás, como no quizás, sin quizás, Alberto, que es un discurso y un relato político, que ahora está de moda el término de relato, pero un discurso político que respete la inteligencia de la gente. Porque ese es también nuestro haber, y ese es uno de los grandes haberes que tiene Alberto y también muchos dirigentes, y que debemos tener como proyecto político. Hacer un discurso político que respeta la inteligencia de la gente, porque hay demasiado discurso político que es un insulto, precisamente, a la inteligencia de la gente. Desde titulares postmodernistas o desde supuestas tesis que no tienen su contraste en la realidad. En el Gobierno de Andalucía yo observo, por ejemplo, a la presidenta de la Junta que sin rubor habla de una mejora de la sanidad pública cuando están bloqueadas las listas de espera en muchos hospitales comarcales, bloqueadas. Cuando desaparece la unidad de cuidados paliativos del dolor, la unidad del dolor en el Hospital de Osuna. Cuando en Jerez se han triplicado el número de personas que están a la espera. Y dice, porque lo importante es la política de marketing, que la sanidad va viento en popa porque defendemos la sanidad pública, no. No hagamos discursos que insulten a la inteligencia de la gente. Por tanto, integridad para resistir el poder de los poderosos, la ofensiva de los poderosos, coherencia política y espíritu de servicio en la forma de llevar a cabo las responsabilidades y ese discurso para la inteligencia de la gente. Porque como la gente es inteligente, al final, en este recorrido de largo camino que es la política, que es también la vida, que es también la enfermedad, pues todos salimos no solo con fuerza, sino que salimos además mucho más sabios, más solventes, más coherentes y mejores para servir a la gente. Muchas gracias y es una alegría veros. Más cerca. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Para mí es un enorme placer siempre participar en la fiesta del Partido Comunista de Andalucía o de cualquier otro partido comunista, pero lo es hoy especialmente, y no quiero que abunde porque ya se ha demostrado, pero porque sí es este el primer acto público que hago junto con Antonio Maillo, y para mí eso pues tiene una importancia crucial que quería compartir también con vosotros, porque la política no solo son las frías razones o los programas asépticos, sino que la política siempre entrelaza la emoción con la razón, siempre lo hace así y siempre tiene una vinculación que nosotros no podemos dejar de sentir y de padecer. Y creo que es muy importante reconocer ese perfil más humano de Antonio, siempre explicativo de sus razones políticas, y creo que no está de más nunca poder insistir en esta idea de que nuestra organización está compuesta por un ideario político, una ideología política, pero también por personas que trabajan, que se esfuerzan, que son militantes, que son personas que sacrifican mucho a lo largo de su vida, de tiempo, de esfuerzo, de relaciones personales, por transformar la sociedad, y que evidentemente eso también está representado por sus dirigentes, a veces mejor, a veces peor, y en este caso de forma magnífica y excelente, y por lo tanto gracias, Antonio, de corazón. Gracias también.
Gracias también a la organización de la fiesta, a la organización y a quienes montan la fiesta. No se nos olvide que todo lo que nos está rodeando en este momento es el resultado del esfuerzo humano, del trabajo, y eso que nuestra ideología se responde y se pone de reflejo muy bien, también hay que reconocerlo en lo concreto, en la práctica. Esta carpa no se ha puesto sola, estos cubiletes no han venido solos, el agua que está aquí lo han traído compañeros y compañeras que a veces, desgraciadamente, se ocultan de la exposición pública, y sin embargo, sin ellos esto no sería posible, y yo creo que eso no se nos puede olvidar tampoco. Muchas gracias. Y entrando en materia, creo que hay que manifestar ese orgullo de pertenecer a un partido cuya tradición ha representado, desde luego, yo creo que lo mejor de las luchas del movimiento obrero y lo mejor de las luchas de las clases populares, y también en el presente con sus instrumentos sociales. He de reconoceros algo, como candidato de Izquierda Unida, Unidad Popular, que nosotros hemos pasado momentos duros. Yo cuando acepté ser candidato de Izquierda Unida, Unidad Popular, sabía en qué escenario lo estábamos haciendo. Lo hablaba con Antonio, lo hablábamos entre muchos compañeros, decíamos, bueno, hay que dar el paso por una cuestión de principios y de ética, de esa ética de la convicción de la que habla Antonio. Pero es difícil estar un sábado por la noche en una tertulia de La Sexta y encontrarte con que la encuesta que sale dice que tu formación va a recibir un 1% de los votos, y aguantar en ese momento el tipo y decir, no es un problema eso, nosotros seguimos convenciendo, nosotros seguimos trabajando. Claro, ahora aquellos momentos tan duros se nos antojan casi caprichosos cuando estamos viendo que hemos sido capaces de levantar esa organización, que no estamos en el mejor de los momentos posibles, pero hemos sido capaces de salir de ahí, hemos visto el precipicio y hemos visto cómo nuestro trabajo ha permitido que fuera reconocido por la ciudadanía, y lo está siendo reconocido. Creo que no solo yo, sino que mucha gente que vamos por la calle nos lo reconocen, porque nos reconocen en esa referencia política de una organización que, sobre todo, si queréis saber cuál es la palabra que más me dicen por la calle, es coherencia. Coherencia política de no cambiar las ideas, de seguir insistiendo a pesar incluso de esos momentos bajos. Y esa coherencia tiene que ver con un diagnóstico, y ese diagnóstico es el que nosotros ponemos encima de la mesa. Y como creo que es necesaria siempre la claridad analítica para poder saber hacia dónde vamos y qué necesitamos, creo que las preguntas que tenemos que responder son: ¿qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Y quién lo va a hacer? El qué, el cómo y el quién. Y creo que tenemos que responderlo de esa forma. El qué, yo creo que en una fiesta del Partido Comunista se antoja ya innecesario poder insistir en ello, pero es evidente que queremos, aspiramos a una sociedad sin clases, una sociedad socialista, una sociedad donde la gente haya, como decía Marx, haya superado el reino de la necesidad y haya entrado en el reino de la libertad. Es decir, que la gente pueda desarrollar su vida con dignidad, que no necesite estar siempre merced a los caprichos del libre mercado, que no sea esclava de fuerzas aparentemente sobrenaturales, como es la del libre mercado, que decide cuándo puedes trabajar, cuándo no puedes trabajar, cuándo puedes comer, cuándo no puedes comer, o cuándo puedes hacer cosas esenciales y básicas de la vida. Una sociedad feminista, una sociedad ecologista. Creo que ese es el qué queremos. Pero ese qué se concreta, ese qué es un abstracto y hay que concretarlo. ¿Qué queremos en este momento histórico? Queremos la ruptura democrática. ¿Y qué significa eso de ruptura democrática? Significa haber entendido que una de las fortalezas de nuestro partido y de nuestra organización es el análisis histórico. Veréis, cuando Julio Anguita teorizó sobre la cuestión de Maastricht y el euro, no fue Julio Anguita. Fue la organización política, fue toda la gente, intelectuales en el sentido amplio del término y no elitista, que pensaron, reflexionaron y llegaron a una serie de conclusiones, que es el Tratado de Maastricht simboliza en última instancia una camisa de fuerzas que nos va a llevar y a condenar a una crisis económica de enorme envergadura. Pero claro, eso era 1996. Y al fin y al cabo, estamos ahora mismo, 20 años después, viendo cómo eso era verdad. Pero ese análisis era un análisis que no se hacía pensando en lo concreto, en el día siguiente, en lo coyuntural, sino que era un análisis histórico que había entendido que somos parte de un sistema histórico y que lo que necesitamos es verlo en perspectiva, dejar de ver, usando la metáfora un poco ya manida, dejar de estar pegándonos siempre contra el árbol que tenemos enfrente, retroceder un poco, tomar perspectiva, ver un horizonte y ver el bosque, y ver cuál es la fase histórica del capitalismo ahora mismo. Y la fase histórica del capitalismo ahora mismo es que está en crisis y que lo que necesita es reconfigurarse por la vía de incrementar la explotación de la mayoría social, y esos son los recortes en sanidad, en educación,
educación, en pensiones, las reformas laborales destinadas a acabar con los sindicatos, con la negociación colectiva, con la capacidad de los trabajadores y de las trabajadoras de poder incidir sobre sus condiciones laborales. Eso es, en última instancia, una huida hacia adelante de una oligarquía que está intentando ajustar el capitalismo en crisis para que sirva a sus propias necesidades. Y eso no es gratuito, eso genera respuestas sociales, eso genera gente que sale a la calle cabreada, pero no todo el mundo sale cabreado por una conciencia de clase. La gente sale cabreada porque pierde su empleo, la gente sale cabreada porque sus hijos no pueden acceder a la universidad, la gente sale cabreada porque le han recortado la pensión, pero eso no deriva necesariamente en una conciencia de clase socialista. Eso lo único que deriva es que el capitalismo, cuando intenta avanzar acabando con las conquistas sociales, requiere una reacción, y esa reacción son las respuestas populares que han cristalizado de muchas formas: huelgas generales, movimiento 15M, marchas por la dignidad, las mareas de los diferentes colores, el rodeo al Congreso, reacciones muy diferentes, muy plurales, muy heterogéneas de gente cabreada contra el capitalismo, aunque no lo defina como tal, pero que son todos víctimas del capitalismo. La gente joven que se marcha del país porque les han robado su futuro y su vida en su tierra, todo eso son víctimas del capitalismo. Y entonces se genera una oportunidad histórica, la oportunidad de la ruptura democrática, la oportunidad de articular, de poder organizarnos, autoorganizarnos las víctimas del capitalismo para romper y cortocircuitar esa operación. Porque esa operación no es una operación cualquiera, es la operación de mantenernos en una crisis permanente, porque no se trata de bajarnos los salarios durante un par de meses hasta que haya una recuperación económica, se trata de reformas estructurales que, como bien indica la palabra, son para que se mantengan como de forma estructural, para que se mantengan en la estructura económica. Es decir, vamos hacia un orden social, si les dejamos, si no se lo impedimos, si no lo evitamos, vamos hacia un orden social caracterizado por la precariedad permanente, por la miseria, por el incremento de la desigualdad de renta, de riqueza, pero también de poder. Vamos hacia un escenario donde la precariedad y la flexibilidad ya no es solo laboral, es vital. Es vital porque ¿qué gente joven puede formar hoy una familia si no tiene capacidad de acceder a una vivienda, acceder a un trabajo, acceder a ningún tipo de garantía que te permita construir un proyecto vital? Pues ese orden social es el orden social que están construyendo, y contra ese luchamos a través y buscando ese qué, que es la ruptura democrática. Fijaros, la crisis de régimen es la expresión de que quienes han estado gobernando hasta ahora no han podido evitar que la gente saliera a la calle a protestar. No han podido evitar que la gente se frustrara ante sus reformas. No han podido evitar que cuando la gente pierde su empleo, cuando la gente pierde su sanidad pública, cuando la gente pierde la calidad de los servicios públicos, sale a la calle a protestar. Y es entonces cuando el bloque en el poder, la oligarquía económica y política, pierde la capacidad de convencer, pierde su legitimidad. Y cuando pierde su legitimidad, lo único que le queda es la coerción, la fuerza, la ley Mordaza, el Código Penal, le queda el aporrear a la gente en las manifestaciones, meter a la gente en la cárcel, como medidas ejemplificantes, como hemos visto con tantos otros compañeros que están ahora mismo en la cárcel, a sindicalistas pasar por los juzgados, como medidas ejemplificantes, porque ya no pueden convencer a la gente, a la misma gente que antes les votaba, ya no les pueden convencer de que esa medida es la medida adecuada. Por lo tanto, se ha generado en nuestro país un clima social de oportunidad para la ruptura democrática, de oportunidad que tenemos que aprovechar explicándole a la gente hacia dónde tenemos que ir. Pero esa crisis de régimen se manifiesta también en algo que vivimos estos días, la crisis de gobernabilidad. Lo que estamos viendo es que, desde la óptica de una gran empresa española, lo lógico sería una gran coalición ya. Es más, en realidad esa no sería la mejor opción. ¿Queréis que os diga cuál es la mejor opción para un régimen? Un régimen que se está disputando ahora, y lo sabe, entre la elección entre ruptura democrática o restauración. Para garantizarse la restauración, que es lo que Álvaro hablaba, de forma de que parezca que cambia pero que no cambia nada, para garantizarse la restauración, en realidad el sistema lo que tiene que hacer es buscar una suerte de alianza que no sea explícita. La gran coalición es muy burda. Imaginaros, Partido Popular y Partido Socialista pactando juntos. Sí, eso dura 4 años, pero hace estallar las contradicciones del Partido Socialista. Es una forma muy burda. Es mucho más inteligente juntar al Partido Socialista con Ciudadanos y que no se note que en realidad es un pacto del sistema. Un pacto a favor de mantener un proceso de restauración borbónica, porque evidentemente en nuestro país eso tiene un carácter monárquico.
Pero siempre hay fallos en una crisis de régimen, porque la expresión de la crisis de régimen es precisamente que tampoco el bloque en el poder, la élite dominante, la oligarquía económica y financiera, tiene capacidad de intervención directa. No hay una correspondencia, veréis, no funciona tan así. El sistema no es tan sencillo. No funciona con la familia Botín llamando a Mariano Rajoy y diciéndole dimite, que se ponga alguien que esté mejor visto y que apoye la abstención a Ciudadanos y al PSOE. No funciona así. Los partidos tienen su propia autonomía, sus propios aparatos que se revuelven frente a la necesidad que les está planteando el sistema, y eso es lo que está pasando en el Partido Popular, eso es lo que está pasando también en el Partido Socialista. El Partido Socialista opera con un pulmón del régimen y con otro de aparatos internos que se quieren defender porque han hecho de eso su vida, han hecho de eso su vida material, y por eso vemos esas circunstancias tan de cuotas de poder peleadas entre Susana Díaz, entre Pedro Sánchez y entre una realidad de esa forma. Pero claro, es también el reflejo y el síntoma de que hay una oportunidad para la ruptura democrática. Si somos hábiles e inteligentes, hay una oportunidad. Y quiero que lo pensemos por un momento. Lo decía Antonio, ¿por qué hemos venido a la política? Hemos venido para plantear ¿qué queremos? ¿Qué queremos que sea nuestra sociedad? ¿Qué queremos que sea nuestro modelo de sociedad? Plantearos por un momento que seamos capaces de articular una candidatura electoral conjunta que gane este país. ¿Qué pasaría en nuestro país, en España, en la fase histórica actual del capitalismo, si en España, un país que es el 12% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, bueno, de la zona euro, gana una candidatura de estas características que aboga por la ruptura democrática? ¿Sabéis lo que significaría mantener pública y nacionalizada Bankia en vez de privatizarla como pide PP, PSOE, Ciudadanos? ¿Sabéis lo que significaría tener acceso a toda la legislación para paralizar los desahucios de forma inmediata? ¿Sabéis lo que sería tener acceso para paralizar todo tipo de procesos? Imaginamos cómo afectaría eso a la vida de la gente que está sufriendo la crisis, a la vida de la gente que se reagrupa en sus casas porque no tiene capacidad de buscarse un futuro. ¿Sabéis cómo afectaría no solo materialmente, sino en términos de ilusión política, en términos de esperanzas vitales? Pero no solo una cuestión económica. Pensad un momento qué pasaría si en este país pudiéramos tener acceso a un gobierno que desclasificara lo que pasó en el golpe de Estado de Tejero y que conociéramos realmente lo que ocurrió con la monarquía y que pusiéramos por fin negro sobre blanco en lo que ha ocurrido en la historia reciente de nuestro país, que han querido taparlo y sepultarlo. ¿Sabéis qué ocurriría? Sería un país nuevo, y eso es lo que nosotros queremos, un nuevo país que obedezca a la verdad de la memoria histórica, a la verdad de las necesidades de la gente. Y eso es el qué. Y ahí estaremos de acuerdo probablemente muchos, y yo creo que los que estamos aquí, evidentemente. Pero ahora se trata de ver el cómo. Y aquí hablamos de la unidad popular como estrategia, no como fin en sí mismo. Y aquí no voy a abundar mucho porque los compañeros han insistido en una clave central. La unidad popular no es una consigna electoral, no es una consigna para ganar más votos. La unidad popular es un concepto político, una estrategia que permite a la gente que es diferente y que es heterogénea poder cumplir objetivos políticos. Por ejemplo, cuando se va a parar un desahucio, gente ajena, distinta, heterogénea, con carné político diferente, que cumple un objetivo: impedir que el sistema pueda quitarle a una familia la vivienda. Lo mismo en una huelga general. Los que sois aquí sindicalistas, los que hemos estado en muchas huelgas generales, somos conscientes de esa realidad. Pues la unidad popular es todo eso, es la capacidad, es la filosofía política de entender la unidad en la diversidad, y eso es lo que queremos trasladar también, porque creemos en la potencialidad que tiene hacia una candidatura electoral. Claro que eso significa que en lo concreto hay que relacionarse con otros partidos, pero otros partidos que no son nosotros, otros partidos que no son como nosotros, que no piensan exactamente lo mismo, pero que pueden compartir un espacio común. Y ahora mismo se dan las circunstancias de que durante la negociación que hemos tenido desde el 20 de diciembre hasta, bueno, prácticamente estamos en el tiempo de descuento todavía, intentamos montar una mesa a 4 como reflejo de un intento de construir un gobierno de resistencia. Las palabras no son casuales, hablo de gobierno de resistencia porque nunca podríamos llamar un gobierno de izquierdas a algo articulado por el Partido Socialista, es mi opinión personal, pero un gobierno de resistencia sí, porque puedes impedir, por ejemplo, que la LOMCE pueda seguir y puedes hacer unas determinadas leyes que son beneficiosas, aunque no sean el socialismo en sí mismo. Pero gobierno de resistencia, no le concedamos gratuitamente a otros partidos cosas que no son. En ese sentido, la Mesa 4 buscaba eso, pero efectivamente lo que ocurrió fue que el Partido Socialista se levantó porque ya estaba pactando con Ciudadanos, porque es la vía cómoda, inteligente y más estratégica para hacer una restauración borbónica, y porque al mismo tiempo, hablemos claro, Podemos es diferente que nosotros, Podemos piensa cosas muy diferentes, Podemos nos pone de los nervios a muchos de nosotros, pero el Partido Socialista...
Pero el Partido Socialista ve que nunca va a tolerar que Podemos esté en el gobierno de este país. Y eso es lo que ve el Partido Socialista. Al menos el Podemos, que parece que quiere también la ruptura democrática. Y por esa razón el Partido Socialista se levantó de esa mesa. Y entonces ocurre una oportunidad que tenemos. Si hay elecciones, los tres partidos que quedamos en aquella mesa, o los tres espacios políticos, el de Podemos, el de las confluencias, el de Compromís, nosotros, Izquierda Unida, Unidad Popular, tenemos el deber moral y político de intentar armar una confluencia conjunta desde el respeto y el reconocimiento. ¿Qué significa esto en lo concreto? Significa entender que somos partidos diferentes, que no vamos a un espacio de superación en un nuevo sujeto político común, que no vamos a la absorción, liquidación o desaparición de ninguna de las fuerzas participantes, sino que sencillamente hacemos lo que haríamos en la calle para paralizar un desahucio en la propia institución, en las propias elecciones. Si esto sucede, si vamos a un escenario de negociación, evidentemente lo que tenemos muy claro es que Izquierda Unida, Unidad Popular, nuestro proceso político va a seguir teniendo su propia autonomía, vamos a hacer la campaña electoral con nuestras propias siglas, vamos a defender nuestro propio proyecto porque es nuestro y no es el de Podemos. Pero lo que tenemos claro es que antes... Pero lo que tenemos claro es que si dicen las encuestas que Partido Popular y Ciudadanos va a ganar si se repiten las elecciones, esta es la única forma de que no ganen. Esta es la única forma de que no ganen y es la única forma de intentar proceder a un proceso de ruptura democrática y que no continúe el proceso de restauración borbónica. Creo que es la única posibilidad, pero no es fácil. No es fácil porque la confluencia siempre tiene enemigos, la confluencia siempre tiene adversarios. Imaginaros, las mismas preguntas que he hecho yo aquí, en plan, imaginemos qué pasaría si gobernásemos, se las están haciendo otros. Y esos otros tienen más dinero, más patrimonio y más riesgos si gobernamos nosotros. Y naturalmente esa gente va a actuar. Y va a actuar con todos los mecanismos a su alcance. Y todos sus mecanismos tienen alcance mediático, tienen alcance político y tienen también alcance de penetración ideológica. Por eso, no rehuyamos el debate en nuestra propia organización. En nuestra propia organización hay gente que no quiere la confluencia. Y que no quiere la confluencia porque cree que no es posible la ruptura democrática en este momento. Y porque cree legítimamente que es mucho mejor que ahora que las encuestas nos van bien, nos presentemos solos, saquemos un 7, un 8% o un 5%, a pesar de que puedan gobernar aquellos que siguen en la restauración borbónica. Es legítimo, pero yo estoy en contra. Yo estoy en contra porque creo en la ruptura democrática y porque creo que a la gente que sufre la crisis no le sirve de nada que nosotros tengamos grupo parlamentario si ellos siguen sufriendo desahucios que podríamos evitar si hay una confluencia electoral. Esas diferencias en nuestra organización se han puesto de relieve en estos 2 tortuosos años que hemos vivido. Quiero traer a colación un solo ejemplo representativo porque quizás es el clímax de las contradicciones que hemos vivido, que son legítimas, que son sin maldad. Y aprovechando además que está aquí Álvaro, del Partido Comunista de Madrid, secretario general, para poner en valor el trabajo de nuestro partido en aquella ciudad. Porque en aquella ciudad, en las últimas municipales, hubo 2 candidaturas donde había gente de Izquierda Unida. 2. Y era un proceso muy difícil de entender cómo era posible que gente de Izquierda Unida estuvieran 2 candidaturas diferentes enfrentadas entre sí. Claro, el problema es que, o la ventaja es que el Partido Comunista de Madrid entendió bien lo que estaba sucediendo, entendió bien los parámetros de la sociedad, entendió bien que en una parte muy importante de la sociedad madrileña, especialmente la más empobrecida, las clases populares, había un deseo de ganar la ciudad con políticas y criterios que nosotros identificábamos con la izquierda y que había un deseo muy profundo de hacerlo. En cambio, hubo otra parte de nuestra organización que legítimamente, e insisto y subrayo, sin maldad, consideraba que eso de ruptura democrática era imposible, que lo que había que hacer era presentarse de una forma más convencional. Y esa forma convencional recibió el 1% de los votos, mientras que ahora Madrid ganó las elecciones, aunque quedó un poquito por detrás en realidad de Esperanza Aguirre, pero sobre todo, ¿sabéis dónde ganó? Ganó en todos los barrios obreros, en todos los barrios de las clases trabajadoras de Madrid. Y eso no quiere decir que idealicemos el proceso de Ahora Madrid. El proceso de Ahora Madrid es un proceso complejo, lleno de contradicciones, lleno de cosas que, por cierto, cuando están en el día a día gestionando,
Son nuestra gente, la gente del Partido Comunista de Madrid, las que está teniendo más valor para enfrentarse a la oligarquía financiera y económica, porque no hablamos de una ciudad cualquiera, hablamos casi de un país que gestiona 3,5 millones de habitantes, donde está la oligarquía financiera y económica más potente del Estado, incluido Florentino Pérez, y que se enfrenta a ese ayuntamiento y que son nuestra gente, la gente del partido, la que está justo allí delante, en el otro lado de la mesa, impidiéndole que hagan procesos como habían hecho hasta entonces, que era manejar la ciudad como su cortijo. Y siempre hay contradicciones, nadie lo excluye, pero lo que está claro es que algo ha pasado en nuestro país, algo había latiendo en nuestra sociedad para que una fuerza como la nuestra haya participado de procesos como el de Ahora Madrid, el de Barcelona en Comú, el de Zaragoza, el de Ferrol, el de Santiago, pero también procesos donde nuestra gente, presentándose de una forma diferente, más clásicas, también ha conseguido, como es el caso en el que estamos aquí, de Córdoba, como es el caso de Cádiz, como es el caso en el que también cogobernamos en Marbella, donde nuestra gente ha puesto de relieve, y creo que es importante ponerlo ahí, pero sabiendo cuál es ese horizonte, que no es ganar por ganar, es ganar para transformar la sociedad. Quiero terminar con una cuestión, nos falta la última pregunta, ¿el quién? Veréis, yo soy marxista, y como marxista tengo siempre mucho resquemor a considerar el quién a los partidos políticos. Porque los partidos políticos son instrumentos. El quién son las clases sociales. El quién son la gente que sufre, las clases populares. Ese es el quién, el pueblo, el sujeto histórico que se organiza, y se organiza efectivamente en partidos, en instrumentos, pero el quién no son los partidos, son las personas, las clases sociales. Por eso, el problema esencial al que deriva todo no es un problema escolástico, pero tiene que ver con la estrategia a tomar. Cuando decimos hay que construir un pueblo, lo que estamos diciendo es, si hemos diagnosticado que la fase actual del capitalismo genera crisis, miseria, frustración y la gente sale a la calle, lo que tenemos que hacer es ser capaces de autoorganizarnos esa gente, de autoorganizarnos en torno a las demandas concretas que tiene la gente, de desahucios, de hambre, de miseria, de cualquier elemento. Y creo que para eso nosotros lo que tenemos que entender es que hay muchas formas de hacerlo supuestamente. Y en esto creo que la única válida es entender que las conciencias se transforman no en los discursos únicamente, se transforman en la realidad concreta. Por eso siempre esta organización política ha apostado por los movimientos políticos y sociales, porque en realidad, para convencer a la gente, no se trata de ir a un debate abstracto de peleas semánticas, sino de ir a donde está el conflicto. Es más, no ir a donde está el conflicto, sino de ser el conflicto. Veréis, los ingleses para esto tienen un problema, porque usan el verbo to be y sirve lo mismo ser que estar. Pero nosotros, afortunadamente, con nuestro lenguaje más enriquecido, sabemos que es diferente ser que estar. Es diferente ser el conflicto que estar en el conflicto. A lo que tenemos que aspirar es a ser el conflicto, porque es en el conflicto donde tú eres capaz de convencerle a la gente de que ese banco que te ha robado la vivienda no lo ha hecho porque tenga un directivo que es malvado y que disfruta quitándole la casa a la gente, sino que es parte de una estructura criminal llamada capitalismo, pero es solo a través de esa praxis donde uno puede elevar la conciencia, no es a través de los debates teóricos abstractos y escolásticos, es a través de la realidad, cuando te quitan tu casa, cuando te quitan tu empleo, cuando te bajan los salarios, es ahí cuando convences a la gente de que efectivamente hay un enemigo, como decía Julio Anguita en la intervención anterior. Esto no es nuevo, Marx decía que las huelgas generales eran útiles no tanto porque pudieran parar las agresiones del capitalismo, sino porque la propia huelga general servía para poner de acuerdo subjetivamente a la gente que sufría las agresiones del capitalismo. Por lo tanto, estar en el conflicto es la esencia para construir el pueblo. Otros creen algo diferente. Otros creen que, por ejemplo, los teóricos del populismo de izquierdas creen que solo a través de los discursos uno puede convencer a la gente. Yo creo que eso no es cierto. Otros creen que solo a través de las elecciones es posible transformar la sociedad. Yo creo que no es cierto. Creo que todo eso son instrumentos. De hecho, las elecciones son instrumentos y de hecho por eso apostamos por una confluencia electoral. ¿Los discursos son útiles? Por supuesto que sí. Por cierto, cuando nosotros hablamos con nuestra clase social, si nuestra clase social no nos entiende, no es culpa suya, es culpa nuestra, porque no sabemos usar el lenguaje de nuestra gente. Por eso, si somos capaces de articular un movimiento político y social que esté en el conflicto y sea el conflicto, nosotros estaremos capacitados de poder seguir avanzando hacia una sociedad que hemos definido en el qué. Pero si nosotros nos equivocamos y creemos que lo mejor es institucionalizarse, que lo mejor es permanecer ajeno a lo que sucede en la realidad, llegará un momento en el que ha pasado a mucha gente.
no entenderá lo que sucede en la calle, no entenderá lo que sucede en la calle y querrá presentarse a las elecciones y sacará un 1%, porque al final lo que tenemos que hacer es comprender por qué nuestra gente está votando lo que está votando, por qué nuestra gente está haciendo lo que está haciendo. Planteo una cuestión, confluencia catalana, En Comú Podem. A mí no me gusta el nombre, probablemente a muchos de ellos no les guste, pero os voy a decir una cosa, han ganado las elecciones en Cataluña. Han ganado las elecciones en Cataluña. ¿Y sabéis quiénes les han votado? Las clases populares de Cataluña. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué las clases populares de Cataluña, desesperadas por la situación de recortes de Convergencia y del Partido Popular, ha optado por esa candidatura? Donde, por cierto, nosotros somos parte. Nosotros somos parte de todo eso, a pesar de que otros quieran instrumentalizar y decir que son solo ellos. Creo que aquí hace falta generosidad, pero sobre todo mucha claridad. Y creo, y esta es mi hipótesis, que en nuestro momento actual las tesis del populismo de izquierdas coinciden con lo que se llamó eurocomunismo, coinciden en la práctica porque abogan por institucionalizarse, porque abogan por la moderación ideológica, y creo que no se trata de moderarse ideológicamente. Nunca el capitalismo en nuestro país reciente ha sido tan criminal como lo está siendo ahora. No se trata de moderarse, se trata de explicarle a la gente por qué es tan criminal, por qué sucede lo que está sucediendo en la calle, y explicárselo a la gente de forma que nos entienda. Por eso insistía yo antes en lo del discurso, de forma que nos entienda, pero que le digamos las cosas muy claras. Yo creo que con estas herramientas somos capaces de transformar nuestra sociedad, pero si hay quien aboga por refugiarse en una suerte de cueva donde efectivamente se puede tener un grupo parlamentario, pero toda la sociedad sigue cambiando a peor, desde luego habrá que convencerles porque es un debate legítimo, pero nosotros, nuestra apuesta es por la unidad popular, pero no como un fin en sí mismo, sino como una estrategia para transformar la sociedad. Creo que esto cierra el círculo, porque creo que ese es el motivo por el que nos afiliamos todos los que estamos aquí a nuestras organizaciones políticas. Yo no me afilié para tener un grupo parlamentario, yo me afilié para alcanzar el socialismo, y sé que no es una tarea fácil, y sé que hay que pensar mucho, sé que hay que trabajar mucho, sé que hay que organizarse mucho, sé que a veces nos peleamos entre nosotros, pero el objetivo sigue siendo el socialismo, no un grupo parlamentario, y creo que la medida en este momento actual es no condenar a las generaciones siguientes a sufrir un escenario de regresión social del que nos podamos arrepentir de que teniendo la oportunidad la dejamos pasar. Sin más, muchísimas gracias.